con toda la audiencia. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta transmisión donde el grupo Apeticor se complace en tener tan distinguido panel para realizar este conversatorio, precisamente para tratar un tema fundamental en nuestras circunstancias actuales. Antes de empezar con la presentación de nuestros invitados especiales, queremos recordarles la importancia de permanecer en casa, también de seguir las normativas gubernamentales para el bienestar y la seguridad de todos. Y también queremos expresar todos quienes conformamos el grupo Apeticor nuestra solidaridad con nuestros hermanos que se encuentran atravesando las consecuencias fatales de esta pandemia. Y bueno, siempre nos encomendamos a Dios Todopoderoso para que nos bendiga y nos dé la fuerza necesaria para salir adelante. Como estamos seguros de que saldremos adelante, entonces nos estamos preparando para afrontar los desafíos que tenemos por delante. También después de esta emergencia, tenemos que salir con la idea muy lúcida, muy clara, para poder trabajar con mayor dedicación y profesionalismo que nos caracteriza. En esta noche nos hemos reunido con unos hermanos profesionales gastronómicos de México, Colombia y Ecuador para poder analizar la problemática venidera en la industria turística gastronómica, sus causas y efectos de la crisis para también poder vializar opciones y recomendaciones que deben tener nuestros compañeros que se encuentran involucrados en este sector productivo. También es importante que vamos a determinar los desafíos que tendremos que afrontar y sobre todo qué oportunidades se nos presentan dentro de la industria turística y gastronómica. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados y a ver a una pequeña reseña de cada uno de ellos. Al parecer no se puede reproducir el video en cuanto a la reseña de nuestros invitados, pero vamos a dar paso para que ustedes los conozcan y tenemos al chef Álvaro, también al chef David Paz y también al ingeniero Ernesto González. Por favor, cada uno de ellos se van a presentar para que ustedes los conozcan un poco. Bienvenido, David, mucho gusto. Hola, gracias, buenas noches, gracias por esta invitación. Creo que es pertinente y bastante interesante en este punto de la coyuntura mundial, un conversatorio que más o menos nos vaya aclarando ideas y todo que nos permita abrir foros para que la gente pueda tener acceso al conocimiento y a la información necesaria para poder combatir este tema de la COVID-19. Gracias. Bueno, también tenemos a Ernesto. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por esta invitación al Grupo Apeticor. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde de domingo, ya noche para ustedes, tarde para nosotros acá en México, con la diferencia de horarios que tenemos. Esta idea de juntarnos vía electrónica pues es una idea muy novedosa y muy buena, porque vamos a estar interactuando aquí diferentes experiencias en el campo de las normas, las asesorías, la consultoría, la gastronomía y todo este tema. Y estaremos platicando, yo creo que sobre algunas acciones y buenas prácticas que deberíamos estar implementando en nuestros proyectos de emprendimientos gastronómicos, con el objetivo de contribuir a un mejor posicionamiento de la sociedad y que se empiecen a tener la conciencia del cumplimiento de normas de seguridad, de salud, de higiene, entre otras que estaremos hablando el día de hoy. Desde México, reciban un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, y por último, pero no menos importante, a Álvaro. Cuéntanos. Hola, Génesis, un gran saludo para ti desde Colombia, desde Bogotá, para todos los chefs que se encuentran en casa y en este panel, al chef David, al chef Ernesto, un gran saludo para ustedes dos y obviamente pues para toda esa gente que se está conectando en este momento y que desean escuchar un gran foro, este tipo de cosas que nos aportan tanto pues a esta situación. También igual muchísimas gracias al grupo Apeticor por la gran invitación.
Muchísimas gracias, Álvaro, y también a todos por acompañarnos. Comenzamos con este panel, pero no sin antes recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus preguntas, consultas, sus comentarios o saludos. Comenzaremos con este análisis, empezando con el chef David Paz. Tenemos esta pregunta precisamente. ¿Qué análisis merece la crisis actual sobre la epidemia viral que estamos atravesando y que ha puesto al planeta de rodillas? Bienvenido, David. Gracias. Primero tenemos que entender que esta es una enfermedad transmitida por alimentos, es una enfermedad que proviene de un alimento exótico que viene en una provincia china es interesante entender esta parte. El alimento se consume con una flexibilidad bastante grande en cuanto al consumo de alimentos exóticos. Al tener esta flexibilidad reglamentaria o que las leyes sean tan flexibles en cuanto al consumo de estas carnes exóticas, lo que se hace es permitir que haya consumo de géneros cárnicos sin un ambiente controlado en la preproducción o en la producción previa, o en el faenamiento y todo el proceso de la producción cárnica antes de que este alimento llegue a la mesa del comensal, primero. Y segundo, obviamente hubo mala manipulación de alimentos porque un virus tiene una temperatura o se destruye a una temperatura superior a los 65 grados centígrados. Entonces hay dos pistas ahí. Primero, que no hubo un buen procesamiento del cárnico previo al consumo, y segundo, que no hubo una temperatura de cocción adecuada. Entonces, definitivamente es una enfermedad transmitida por alimentos. Luego hemos visto nosotros que hay un desconocimiento generalizado sobre la dinámica de funcionamiento de los virus, y políticamente a nivel mundial hemos visto algunos países, incluido el mío, Ecuador, donde hay una falta de asesoría técnica total sobre las decisiones políticas que se toman en los diferentes países. Eso ha hecho que hay algunas cosas, yo les había contado en una conversación previa con los panelistas, les decía, aquí en el Ecuador se generó un partido de fútbol, se dio un partido de fútbol una semana después de que ya se había anunciado la emergencia sanitaria, una semana antes, perdón, de que se había anunciado esto. Entonces, muchos de los contagiados, de los 9.500 contagiados que tenemos en el Ecuador, casi 6.000 están en Guayaquil, en una sola ciudad, porque la dinámica de transmisión de un virus no es igual a la de una bacteria, ni igual a la de ningún otro microorganismo, y eso se ha desconocido. Entonces, la falta de asesoría es un tema que debe tener un profundo análisis, la falta de asesoría técnica para tomar las decisiones políticas. Estamos viendo en Brasil cómo se están contaminando las personas justamente por una falta de decisión técnica, decisión política a partir de una buena asesoría técnica por parte del presidente de ese país. Esta crisis además nos genera que hay sistemas de salud que son completamente deficientes, sistemas de salud pública que son deficientes, cosa que está pasando en mi país, y por eso la cantidad de muertos que tenemos. Hay países como, después nos hablará tal vez Ernesto sobre su país, pero tenemos más número de muertos que México, cuando México tiene mucho más habitantes que Ecuador. Ecuador tiene 16 millones de habitantes y nosotros estamos llegando a los 10.000 muertos. Tenemos más muertos que en México, cuando México me parece que triplica o cuadruplica el número de habitantes que tenemos. Y como último comentario en torno a la pregunta, esto es un llamado de atención para las políticas públicas de control y definitivamente un llamado para cambiar el chip de la sociedad. Después de esto, pienso yo que todos deberemos cambiar el chip y la forma de vivir para poder salir de esto, ¿no? Muchísimas gracias, David, por tu intervención. Y bueno, ahora sabemos que la industria gastronómica y turística será una de las más afectadas. ¿Cuál sería tu apreciación, Chef Álvaro? Bienvenido. Gracias por tu bienvenida. Mira, sin duda el impacto en la industria es terrible, es algo sin precedentes. Millones de empleados a nivel mundial dependen de este sector tan importante para la economía. Por eso es que debemos tomar acciones responsables e ingeniosas. Lo que llamamos hoy en día reinventarnos, ¿no? Eso es muy importante. Mira, te comentaría que en cuanto a la zona hotelera, sin duda se deben estar preparando las personas que hacen parte de estos equipos, se deben estar preparando de una mejor manera desde el punto de vista sanitario, ¿sí? Para cuando ellos tengan la oportunidad de entrar en acción y abrir sus puertas, lo hagan preparados y con un paso siempre adelante. Las estrategias comerciales y publicitarias deben ser parte fundamental para la reactivación del sector de la hotelería. Es importante que las ayudas económicas que se están brindando por parte de los bancos a nivel mundial
para que se puedan apoyar allí y puedan pagar su nómina y obviamente mantenerse a flote durante toda esta situación pandémica que estamos viviendo a nivel global. Te comentaría que el panorama en cuanto al sector de la gastronomía pues no es muy alentador, es un golpe durísimo para todos, ya que muchos negocios pues necesitan su flujo de caja diario para mantenerse día a día y pues no entrar en entonces es aquí donde tenemos un gran desafío para todos, es cómo entablar ese vínculo y no perderlo con nuestro cliente, ¿sí? Que lo que esté pasando no nos saque el contexto y podamos tener el vínculo, y no solamente de los restaurantes, sino de algo muy importante, y es de poder vincular a nuestros campesinos, a ese primer eslabón de nuestra cadena alimentaria, ¿no? Eso es supremamente importante. Sin duda, la gran consigna que acá podemos hacer todos hasta el momento, porque es algo muy nuevo, y es que la pandemia nos deja momentos muy difíciles, pero siempre aprendemos a levantarnos y a ser más fuertes. Así es, muchísimas gracias, Álvaro, por tu importante aporte. Sabemos que luego de esta crisis tendremos que cambiar ciertos hábitos de convivencia social y también comportamiento humano, y no estamos preparados como sociedad a una convivencia más sana y ordenada. Esta pregunta va precisamente para el ingeniero Ernesto González. ¿Estamos las personas preparadas para actuar con verdaderos cambios de comportamiento humano en beneficio colectivo y no particular? Muchas gracias, Génesis, por darme la palabra. Y, o sea, hemos venido platicando y hemos venido observando el comportamiento egoísta que tenemos los seres humanos, y sobre todo esto es lo que ha hecho que esta pandemia se venga replicando con tanta facilidad y haya tenido un impacto tan alto sobre la sociedad. Precisamente el no cumplir con las medidas que se empezaron a tomar por parte de los gobiernos, sin hablar mucho de política, en unos más tardíos, en otros más rápido, y por supuesto ya en los que lo tomaron más rápido, pues se ve que hay menos efecto del virus. En los que la sociedad empezó a pensar como sociedad, pues ha habido un menor impacto, y en los lugares donde todavía seguimos con la parte de egoísmo, pues se sigue ramificando, esta enfermedad se sigue distribuyendo, y la verdad se torna un escenario muy complicado a nivel internacional, que obviamente nos va a pegar mucho en todas las esferas del campo de la vida humana, o sea, científico, técnico, jurídico, ambiental, gastronómico. O sea, es un efecto que viene pues a desbastar todo lo que hemos venido construyendo hasta hoy, y precisamente lo que hace que tenga ese efecto multiplicador pues ha sido el egoísmo personal, el no pensar como sociedad, el no pensar en el demás. Hemos visto que hay familias que han tenido a pesar de que hay cuarentenas, han tenido sus fiestas privadas y no dicen, oye, no puedo mover gente a mi casa, no, mejor yo celebro mi cumpleaños y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esto en todos los países está ocurriendo, ¿eh? Lo venimos platicando. Ocurre en México, ocurre en Ecuador, seguro ocurre en Colombia, seguro ocurre en Honduras, ocurre en Venezuela, ocurre en muchos lugares donde anteponemos nuestros deseos, nuestros caprichos al tema que está viviendo la sociedad el día de hoy. Hay algo muy interesante, hablaban los chefs de las normas, y toda la vida han existido normas, hace muchos años existen normas de manejo higiénico, de alimentos, de seguridad, de inocuidad, y están escritas. Sin embargo, nosotros adolecemos de ellas, no conocemos su significado, no sabemos que existen, no sabemos para qué son, en qué consisten. Y eso está llevando también, ese desconocimiento, esa ignorancia, nos está llevando también a que este virus se siga multiplicando. Entonces, nos van a quedar muchas secuelas de esto, ¿eh? Esto es algo que nos está enseñando, y nos van a quedar muchas secuelas. Y la secuela va a ser que las personas ahorita no van a querer ir a comer en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ya aprendieron que el manejo higiénico de alimentos es muy importante, y van a tener nuevas exigencias sobre las personas que elaboran la comida, que manejan la comida, que venden la comida,
y van a tener muchas expectativas sobre eso. Y no solo eso, va a haber también un nivel muy alto de exigencias con el que la distribuye, porque a lo mejor ahorita, ¿cómo están sobreviviendo los negocios? Pues prácticamente a través de aplicaciones que entregan la comida. Entonces ahora se amplía un poco más esa cadena de suministro, como decía Álvaro, desde el productor en el campo hasta el cliente final. Hay varios entes que están en esa cadena y que todos forman parte y que todos deben manejar esos alimentos de acuerdo a las normas de manejo de inocuidad alimentaria. Entonces es muy importante todo lo que va a ocurrir a partir de aquí. Yo creo que la gastronomía va a tener que reinventarse en todo su eje. O sea, y ahorita vamos a platicar a lo mejor un poco más profundo. Sí pido también que seamos muy solidarios con los negocios locales y nacionales. La crisis solamente la vamos a empezar a ganar, a resolver, si comenzamos a comprar los productos nacionales. Si compramos y comenzamos a ayudar al empresario, a ganar al gastrónomo, al pequeño restaurantero, al del puesto de comida, pero siempre exigiendo el cumplimiento de las normas. ¿Cómo exigimos el cumplimiento de la norma? Primero empezar por la educación propia y por la educación de la familia. ¿Sí? Recuerden que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces eso es parte también de lo que debemos incorporar ya a la educación familiar, y son las normas de manejo y hacerlas parte del día a día, hacerlas cotidianas, no solamente para el restaurantero, no solamente para el del puesto de comida, sino desde la familia comenzar a introducir esas buenas prácticas. Así es, Ernesto, muy precisa esa importante intervención. Profundizando el punto anterior, Chef Álvaro, ante estos futuros cambios, que bueno, que ya casi son realidad, ¿cómo debemos adaptarnos las personas y qué medidas debemos tomar dentro de la industria gastronómica en especial? Pues mira, es supremamente importante lo que se va a venir de ahora en adelante. Sin duda, lo primero que debemos adoptar es una actitud de responsabilidad propia y colectiva, que lo tengamos muy claro, ¿no? Hay que ser conscientes y entender lo que está pasando a nivel mundial. Y es que se deben tomar medidas por el bienestar de todos. No, eso no está en discusión. Yo creería que si empezamos a obedecer, Ernesto lo ponía en su planteamiento del chef de manera, y es que si empezamos a obedecer de manera rigurosa todas esas normatividades que nos están diciendo, mire, hagan esto porque la idea es que no nos enfermemos de una manera como está pasando en algunos países. Mire la tragedia que pasó en Italia, impresionante. Entonces, de eso debemos aprender, ¿no? Digamos que gracias a Dios estamos del otro lado y ya tenemos un pasado con este tipo de países que debemos aprender y adoptar de las cosas. Un punto importantísimo es reforzar los mecanismos de higiene. Seguramente en los restaurantes se volcarán 100% a lo que son sus ventas por domicilio y plataformas digitales. Y ahí, pues realmente es donde no podemos bajar la guardia, que el producto que se está despachando desde tu restaurante, desde tu sitio de negocio y lo vas a llevar donde tu cliente, tu comensal, sea totalmente apetitoso, delicioso y obviamente cumpla con los estándares de calidad y de higiene que deben tener ese tipo de productos, ¿no? Reforzándolos es muy importante. Eh, yo creo que de ahí también parte un punto muy importante, y es que debemos capacitar a nuestros trabajadores para concientizarlos y enseñarles la importancia de su cuidado propio, ¿sí? Del que ellos tengan en su casa al momento de poder venir al trabajo y laborar. La importancia de cada detalle en ese proceso del trabajo es supremamente importante. Yo creería que acá hay dos factores importantísimos. Bueno, un factor importantísimo realmente que no estamos teniendo en cuenta, y es que debemos rodearnos de positivismo. Las noticias desafortunadamente no son alentadoras. Realmente cada día pues vemos que esto va creciendo, se va manteniendo, pero no va disminuyendo de una manera importante. Así que debemos tener un positivismo, debemos levantar ese ánimo y de saber que no será fácil realmente, pero no va a ser imposible, ¿sí? La manera de reinventarnos en estos tiempos difíciles sin duda será la clave para poder salir adelante y poder salir a flote. Para mí es muy importante y hay tres puntos a resaltar fácilmente. El primero, que ya nos generó un impacto, es la etapa de prevención.
y lo estaba comentando Ernesto y David también, y es que de pronto por esas fallas en el momento de la higiene de los productos se produce este tipo de virus que es perjudicial obviamente para todos. Yo puedo decir que realmente en este momento estamos pasando ya por una segunda etapa y es la etapa de contención, ¿no? De cómo ya estamos viviendo y cómo nos preparamos ya mismo y cómo nos vamos a preparar para mañana, pasado mañana y las semanas que vengan. Entonces es muy importante sacar provecho de ahí y reinventarnos de una manera positiva para nuestro negocio, si así lo estamos viendo, y para las personas que están allá en sus casas, que realmente pues están en confinamiento. Yo soy de los que piensan que la actitud de salir adelante sin duda será un plus para sobrellevar esta situación. Hay momentos difíciles, hay momentos de pronto donde tú no ves alguna salida porque pues realmente el mundo entero entró en un stand-by, así que lo más importante es mantener la calma, saber que de nosotros los cocineros, de su negocio de cocina, de su restaurante de cocina que está prestando los domicilios, sea totalmente consciente de la calidad de todo el producto que estamos enviando. Hay que reforzar muchísimo, muchísimo eso y es un punto básico frente a la pregunta que me estás haciendo. Muchísimas gracias, Álvaro. Sin duda alguna, tus recomendaciones las van a poner muy en práctica y también van a tenerlas muy en cuenta. Ahora el chef David, con su experiencia en cátedra de materias relacionadas a las buenas prácticas de manufactura, seguridad y producción alimentaria y su relación con organismos del control. ¿Qué función deben establecer y hacer cumplir los organismos de control municipales y del Estado para garantizar las normas adecuadas de asepsia y buen manejo alimentario al momento de producir, transportar, procesar y ofertar los alimentos? Gracias por la pregunta. Voy a acotar un poquito porque Ernesto lo dijo hace rato y es algo que es de dominio mundial. Los reglamentos están escritos desde siempre, por lo menos desde que la microbiología y la microscopía avanzó a comienzos de 1900, se determinó que las bacterias eran los agentes etiológicos principales para las contaminaciones y principalmente por alimentos y las respiratorias. Posteriormente a eso, y sobre todo en las últimas décadas, la microscopía ha avanzado y se han podido determinar y observar seres microscópicos como los virus. Entonces, a partir de estos avances científicos, también se han establecido claramente las normativas y las reglas que deben aplicarse para el correcto uso y manipulación y producción de alimentos. Entonces, eso no es nada nuevo. Me permito citar, en la Constitución de la República de aquí del Ecuador, en el artículo 13, literalmente dice: las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. Esa es la regla madre, esto está plasmado en la Constitución. Después de la Constitución como ámbito prioritario, tenemos el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, al cual el Ecuador se suscribió en el año 2002, desde ahí estamos, que tiene más de 10 artículos que hacen referencia a cómo el manipulador debe procesar los alimentos y qué precauciones debe tener para que el alimento sea inocuo y seguro. Entonces, contextualizando lo que acabo de decir, la Constitución y la ley primordial, la ley principal, la ley madre de la República, dice que los seres humanos tenemos derecho a alimentos sanos y que nos hagan bien. Y el reglamento de buenas prácticas de manufactura, al cual estamos suscritos, determina y establece claramente cuáles son los procedimientos a seguir en torno a la manipulación de alimentos. Entonces, aquí hay que ser muy, muy claros y tajantes en el criterio que se adopte en torno a esto. No es que a partir del COVID o a partir del coronavirus o de la enfermedad y la pandemia que estamos viviendo, la gente tiene que lavarse las manos. La gente siempre tenía que lavarse las manos. La gente siempre tenía que certificarse para poder manipular alimentos. La gente siempre tenía que entender que el consumo de los alimentos tiene que ser responsable, tanto el consumo como la manipulación. Y no solo en alimentos, porque a veces pensamos que los alimentos que se consumen son solo los que se compran. Son los alimentos que los haces en casa también. Entonces, entender la importancia del consumo, expendio, manipulación y procesamiento de alimentos
es primordial en este momento. Lo pasado del COVID hacia atrás tiene que darnos como lección para tomar acciones a partir de la pandemia hacia adelante. Lastimosamente, en nuestros países, en Latinoamérica, se escribe una historia completamente distinta a la historia que se escribirá en Europa, después de, bueno, previo a la pandemia de COVID, Europa y Estados Unidos tenían un manejo de alimentos bastante bueno, donde la normativa se aplica y donde tú, en ciertos países, en la mayor parte de países de la Unión Europea y Estados Unidos, tú no puedes ponerte un negocio de alimentos y bebidas independientemente de tu condición socioeconómica, cosa que en los países de Latinoamérica no pasa. En nuestros países, el gran pretexto para poder ponerte o para poder establecer un negocio informal es la condición económica que te empuja a aquello. ¿Qué quiero decir? Te quedas desempleado, tú eres ingeniero, arquitecto o tenías oficio y te quedas desempleado, y el primer recurso que tienes cuando dejas de tener recursos económicos, la primera opción que tienes a la que acudes es a ponerte a cocinar comida para que alguien más te compre, sin entender la vulnerabilidad en la que entra ese producto al ser tan sensible a la manipulación y a los microorganismos que pueden afectarle al mismo. Entonces, centrándome, aterrizándome en este contexto a la pregunta que me hicieron, es importante entender que los organismos de control en cada uno de los países, municipios, provincias, estados, países, etcétera, a partir de esto tienen que ser tajantes en la aplicación de la norma ya existente. Y obviamente la norma tiene que venir con capacitación, concienciación y sanción. La norma no puede ser solamente un saludo. La norma tiene que ser socializada, la socialización tiene que ser completamente abierta y a todo nivel. No puede ser posible que la socialización en materia de manipulación de alimentos no es solo para el que manipula, es también para el que consume los alimentos. Cuando tú conoces que hay una norma que te avala o que te garantiza que el alimento debe estar seguro, tú la conoces como consumidor, tú tienes un recurso para quejarte. Entonces, tú puedes decir, bueno, si a mí me hizo daño tal comida, ¿qué puedo hacer a partir de aquello? Pero lastimosamente en nuestros países de Latinoamérica eso no sucede. Y no sucede porque hay un factor político detrás. El costo político de cerrar negocios que no son aptos para vender alimentos de consumo humano, el costo político es demasiado alto, porque eso hace que el nivel de desempleo, el nivel de subempleo, el nivel de pobreza. Entonces, esto decanta en que los países de Latinoamérica, el factor de la alimentación tiene que cambiar desde un concepto de matriz productiva. Si la gente se va a dedicar a expender alimentos en los países de Latinoamérica, los gobiernos deben entender que estas personas deben ser capacitadas para que puedan ejercer lo que van a hacer, ¿sí? En plano real, si te quedas desempleado, no puedes optar como primera opción irte a vender en el país de Ernesto tacos, en el país de Álvaro arepas, en donde Tigénesis empanadas de verde y aquí en mi tierra motes. Porque estás desempleado y poner como argumento que estás desempleado y porque estás desempleado lo haces. Eso no está bien. Y el organismo de control han sido creados. Eso es lo más grave y con esto voy a finalizar. Cada organismo, a nivel mundial, a nivel país, a nivel provincia, estado, ciudad y parroquia, cada organismo de control tiene definidas claramente sus competencias. Entonces no es algo que hay que reinventar ni recién inventar. Es algo que hay que poner en práctica en función de la necesidad de la pandemia. El COVID no va a ser algo que se acabe de un día para el otro. Nosotros, para enero, febrero del año que viene, vamos a seguir con consecuencias de esta pandemia. Entonces, si no se arregla, porque no nos olvidemos que el expendio de alimentos es un factor importantísimo en la parte económica de las sociedades. Entonces, si esto no se reglamenta, más que nada, no se controla de una forma adecuada, lo que va a suceder es que la hecatombe económica va a ser mucho más fuerte y va a provocar más muertos que el mismo virus como tal. Entonces, hay una pandemia que los países de Latinoamérica sufrimos y es la que nos tiene de rodillas, que es más allá del COVID. Y esa pandemia se llama corrupción. Entonces, y en los países de los compañeros panelistas me van a dar la razón. Si yo no tengo capacitación para vender los motes que quiero vender,
simplemente le pasa una coima al inspector, pasa una coima a la institución y ese nivel de control se elimina y pues lo hago sin tener ningún nivel de control. Entonces, definitivamente, a partir de esto, las funciones de los organismos ya están escritas. Como ciudadanía, como personas, como consumidores, debemos exigir que estos organismos se activen para que nos protejan, porque al final del día nuestros impuestos sirven para eso, para que ellos nos protejan a nosotros en todo sentido. No es obligatorio que un ingeniero, que un arquitecto, que un abogado tenga conocimiento del reglamento de buenas prácticas de manufactura. Él debería estar sustentado y respaldado por una entidad que sirva para eso. Entonces, por ahí el asunto de la política pública de establecer sistemas eficientes de control. Así es, David, y tú lo has dicho, has tenido mucha razón y extremadamente preciso en tus palabras. No olviden a nuestros amigos que pueden dejar nuestros comentarios, también sus preguntas abajo, para que los chefs puedan responder poco a poco sus inquietudes. Bien, después de hacerle esta recomendación y bueno, este recordatorio a nuestra querida audiencia, seguimos con nuestra ronda de preguntas. Es el turno del ingeniero Ernesto. Usted como experto en los procesos de certificación nacional, explíquenos qué tan importante es que todos los deben capacitación y certificación en estándares internacionales y dentro de las normas ISO que existen tanto para personas, empresas o industrias a fin de brindar un buen servicio. Bueno, qué bueno. Es una pregunta muy interesante, Génesis. Ya lo han venido tocando nuestros amigos Álvaro y David, el tema de las normas, ¿no? Entonces, mira, cuando hablamos de normas ISO para sistemas de gestión o para personas, en ambos casos lo que busca una certificación es dar certeza de algo, ¿no? En el caso de un sistema de gestión, la norma busca dar certeza de que un organismo, una institución, una empresa, un sector cumple con una característica, hablando de alimentos, en el caso de inocuidad alimentaria, hablando de higiene y seguridad, que cumple protocolos y normas del país en materia de seguridad y salud. Si habláramos de medio ambiente, habláramos que cumple precisamente toda la legislación aplicable al país en materia de medio ambiente. Es decir, que las normas ISO se basan en el cumplimiento de las normas que ya existen en los países. Entonces, cuando una institución o una casa certificadora acredita a una empresa que su sistema de gestión de la calidad cumple los requisitos de la norma 9001-2015 de calidad, quiere decir que el producto o el servicio que ofrece esta empresa está avalado con un certificado de calidad, que sus procesos con los que hacen ese producto, con los que hacen ese servicio, son procesos que están estandarizados y cumplen con determinadas normas técnicas de regulación del tipo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, por otra parte, y es una parte que les decía ahorita, nos vamos a ver obligados, si queremos sobrevivir, a darle al cliente una prueba de que estamos cumpliendo con esas normas, de que hay una certeza de que estamos cumpliendo por esas normas y que esa certeza la está dando un organismo externo. Ni siquiera es un organismo que pertenece a la política, ¿no? Es un organismo, es una empresa externa quien da esa certificación y no tiene nada que ver con el tema político, ¿sí? Sino más bien, por eso ahí hacemos que se cumpla efectivamente esos procesos. En el caso de la certificación de las personas, viene relacionada, como decían ahorita los compañeros, con el tema de la capacitación. Y la certificación no es más que la certeza de que alguien sabe hacer una función productiva. Si vamos a hablar de un chef que se certifica, lo que hace es demostrar a través de un examen de conocimiento que conoce todas las normas higiénicas, que conoce cómo hacer un platillo, que conoce todo el conocimiento que tiene que tener para elaborar todo eso, ¿no? Pero que también lo sabe hacer, no solamente lo conoce, sino que lo sabe hacer.
Entonces también debe demostrar ante sus evaluadores de la competencia que sabe hacer esa función productiva. Es decir, que va a tener que elaborar un platillo desde que viene la materia prima, descongelarla como debe ser, utilizar las técnicas de higiene que eso implica, que ya, como decíamos, están escritas y son técnicas que cada país tiene, hasta presentar su platillo en la mesa y servírselo al comensal. Entonces, la certificación es un tema más allá de la capacitación. No solamente se queda en el nivel del conocimiento, sino que va precisamente a demostrar ese desempeño, esa habilidad que tiene una persona para cumplir determinada función o rol productivo. Entonces, vamos a tener que certificar nuestra empresa, vamos a tener que certificar el personal que elabora nuestra empresa y solamente con eso vamos a poder darle garantía a nuestro usuario de que cumplimos esas normas, de que esa persona no se va a enfermar, de que esa persona va a consumir un alimento a gusto, que le haga bien, porque al final la comida es un placer y uno lo que hace es disfrutarlo. Y lo que vas a disfrutar, pues te va a caer bien también. Entonces, de eso se trata este tema de certificaciones. Por lo tanto, si las empresas queremos sobrevivir a todo esto que viene, si las personas queremos encontrar un buen trabajo, los que no tienen una empresa que van a ofrecer sus servicios como profesionales, como profesionistas, entonces también deben estar certificados, tienen que preocuparse por darle la certeza a ese empleador que tiene una certificación y de que va a saber manejar ese alimento y que va a saber tratar a ese cliente. Entonces, nos está Así obligando. es, Ernesto, muchísimas gracias por tu respuesta. Es totalmente importante que esa persona, ese chef, esa empresa le dé total seguridad a la clientela, porque es vital. Algo importante que destacar y que mencionar es que según la filosofía china, la palabra crisis está compuesta de dos palabras y vendría a ser peligro y oportunidad. Ya que hemos revisado cuáles serían los peligros potenciales de esta crisis, esta pregunta va precisamente para el chef David. ¿Puede decirnos, según su perspectiva, qué riesgos y peligros nos deja a la industria gastronómica esta crisis? Sí, bueno, riesgo y peligro son dos palabras que, si bien es cierto, tienen una base casi parecida, tienen un concepto técnico que dista entre ellas. Riesgo es algo que te puede ocasionar daño, pero que tú puedes controlar los factores para no caer en ese riesgo o para no caer en aquello. Peligro es cuando has perdido el control de esos factores y ya estás en inminente, valga la redundancia, peligro y caes en aquello. Entonces, es importante diferenciar porque los dos suceden en momentos y en tiempos distintos. El riesgo tú lo puedes controlar mediante una planificación adecuada, mientras que el peligro te toca improvisar para tratar de salir de eso. A breves rasgos, esas son las dos conceptualizaciones, entonces, pero sí es importante entender. Ahora, ¿esto cómo se puede aterrizar en el campo de la hotelería y el turismo? Primerito, nosotros tenemos que entender y conocer que la gastronomía está directamente vinculada al turismo y al ocio. La gastronomía, la industria gastronómica tiene como sustento económico principalmente el negocio del turismo y el ocio, no solo al turismo, que es el acto de hacer turismo en una locación distinta, sino además al ocio. En el ocio está involucrado el catering de diario, por ejemplo. Tú por tus actividades laborales tienes que almorzar fuera de tu casa y ahí está involucrada también en la industria de la gastronomía. Es un riesgo y un peligro porque solo les hago una pregunta a todos los panelistas y a las personas que nos están viendo en casa. ¿Quién de ustedes después de esta pandemia va a comer en cualquier lado? O sea, ¿con qué seguridad vas a comer en cualquier lado? Entonces, definitivamente es una de las industrias más afectadas por la paranoia post-COVID que va a quedar después de esto. O sea, no solo las personas que tengan que alimentarse después. No sé cómo estará la situación en otros países, pero acá en el Ecuador, cuando tú sales a hacer compras, aquí estamos en toque de queda a partir de las 2 de la tarde y podemos salir solo con salvoconducto y una sola persona para hacer compras de necesidad prioritaria. Entonces, cuando tú vas al supermercado, a ti te hacen entrar en filas de 2 metros, y adentro tú no deberías manipular el resto de alimentos, porque si tú eres COVID positivo, podrías afectar esos alimentos, estás con mascarilla y con un cúmulo de cosas. Eso con el alimento antes de ser elaborado.
Ahora, si tú vas a un restaurante y te sirven un alimento en la mesa, ¿tú cómo sabes que quien lo manipuló no es COVID positivo o no tiene algún otro tema? Aquí, y este ejemplo lo voy a dar específicamente en mi ciudad. Entiendo que cadenas nacionales, cadenas a nivel nacional, actúan de la forma como yo voy a decir, pero aquí, antes de COVID, una semana antes de COVID, y este ejemplo lo utilicé para dar mis clases, te encontrabas en patios de comidas de cadenas nacionales, de cadenas grandes, donde no se utilizan las fichas vibradoras para llamar al comensal cuando el alimento está listo, sino que la persona, cuando el alimento está listo, gritaba sobre el alimento. La bandeja del alimento estaba colocada sobre el mesón, adelante estaba el patio de comidas del comedor y el cajero, el que despachaba la comida, gritaba orden 37, orden 45, orden 53, expandiendo toda la saliva y como yo digo, y suena esto horrible, feo, asqueroso, pero es la realidad, ensalzando, aumentando el nivel de salsa del alimento que se iban a servir. Y eso sucedía a ojo y vista de todo el mundo en todos los patios de comidas. No estoy hablando de la hueca, de la fonda o del lugar popular. Estoy hablando de patios de comidas donde un plato te cuesta $5. Entonces, eso no nos dimos cuenta antes. Entonces, es afectado porque a partir de esto la paranoia va a hacer que mucha gente no quiera comer fuera. Definitivamente estamos afectados. Si antes de esto, y esta es una estadística que voy a dar, un estudio hecho en el Ecuador menciona que el 80% de los alimentos que se expenden en las calles tienen presencia de coliformes fecales. Coliformes fecales son bacterias que están presentes en las heces fecales humanas. 8 de cada 10 alimentos tienen coliformes fecales. Esa estadística salió el 19 de julio del año 2019. Si eso no se pudo controlar hasta antes del COVID, ¿cómo vamos a estar que después del COVID se controle algo que está directamente vinculado a esta industria de la gastronomía? Entonces, es necesario, es fundamental que cambiemos el chip, quienes manipulamos alimentos, que entendamos que no era de lavarnos las manos por el COVID, sino que siempre había que lavarnos las manos, siempre había que mantener la asepsia en los alimentos, no solo por el COVID, y tenemos que garantizar mediante las certificaciones personales y empresariales que los alimentos son seguros y que se va a poder expender estos alimentos y van a ser sanos para no provocar otra pandemia y otra epidemia. No podemos olvidarnos de esto. La certificación es lo único que va a avalar la calidad de los alimentos después de este gran problema que estamos viviendo. Así es, muchísimas gracias, David. Y bueno, seguimos analizando cómo enfrentar estos desafíos que se vienen y también los grandes cambios que habrá en la industria. Tenemos esta pregunta para el chef Álvaro y es, ¿cuál cree que será la gran fortaleza del sector gastronómico y turístico para salir adelante? Bueno, mira, para esa pregunta realmente me dividiría en dos sectores, ¿sí? Digamos que el primer sector es que la industria, los empresarios, las personas de los restaurantes, de este negocio, de la hotelería, debemos abordar ya las pérdidas, el impacto ya sucedió, no podemos quedarnos en el pasado, ¿sí? La actitud, como vamos a proyectarnos en el futuro inmediato, es supremamente importante. Esto va directamente para todos los sectores en general, no solamente la gastronomía, sino el de la construcción, bueno, en fin, todos los que estamos vinculados en este momento. Hay que encontrar la manera de moverse y de no quedarse quieto, ¿sí? De poder innovar, de saber que no todo en el mercado de la gastronomía está en stand-by. Pienso que hay todavía algunas oportunidades de venta, como bien lo mencionaba Ernesto y David, por el servicio de domicilios, pero creo que esto es fundamental para poder innovar. Digamos que aquí hay que ir evolucionando como va evolucionando el mundo también, no podemos quedarnos. Y pienso que inmediatamente después de que pase este COVID, lo dijo David, no va a ser algo de 5 o 6 meses, quizás el otro año estemos con esta situación. Lo importante es acá saber sobrevivir y conllevar a tener una relación estable, por así llamarlo, ¿sí? Ese punto de vista de los empresarios, de los que han tenido que ponerse en stand-by, de los que han tenido que sacar de sus bolsillos, pagar sus sueldos, no solamente aquí en Colombia, porque se ha visto, digamos que esos emprendimientos acá en Colombia, en Bogotá, hay millones de emprendimientos, ¿sí?
y emprendimiento que va subiendo y pues lo paran, realmente es muy difícil que pueda sobrevivir después de un acontecimiento como esta pandemia. Entonces es muy importante primero mantener la calma, decirle a esos empresarios que es importante innovar, como ya muy bien lo dijimos acá, pero siendo muy estrictos eh, con esas normatividades, ya existen. Entonces es muy importante aplicarlas. Y cuando la aplicamos pasamos a lo que dice Ernesto y es entrar en esas certificaciones, cuando yo obtengo el conocimiento pero lo pongo en práctica en mi negocio. Eso es supremamente importante pues como para el sector de la gastronomía. Pero como todo no puede, digamos, no puede hacerlo, la reactivación no la puede hacer solamente el sector gastronómico, hotelero, con las innovaciones, con las nuevas ideas. Acá es muy importante las personas, esas personas del común, las que van a comprar, las que antes iban a los restaurantes, que ahora están pidiendo domicilios. Es muy importante que estas personas se enfoquen en comprar producto nacional. Ernesto lo decía muy bien, es que estamos en una situación global, económica muy dura y seguramente el año 2020 serán unos números desastrosos para todos. Y es importante que nos ayudemos. Es importante que si yo voy a comprar o voy a pedir un domicilio hoy de una hamburguesa, de un hot dog, eh, pensemos antes de hacerlo y no lo pidamos a esas grandes marcas, ¿no? Esas grandes marcas que son potencias millonarias, sino que podamos apoyar a esa persona que tiene su negocio, su pequeño emprendimiento, que sabemos que vive de eso día a día, ¿sí? A esa pizzería, a la pizzería de la cuadra, que sabemos que podemos apoyar, que son personas de nuestro común, entonces hay que apoyar muchísimo esa parte. Por otro lado, hay que activarnos sobre los recursos que tengamos cerca a nuestras ciudades. Antes nos llegaba productos del oeste, del sur, del norte, del este, del país y del mundo entero. Ahora está siendo un poco más difícil, así que nos tenemos que acostumbrar a poder empezar a consumir lo que nos da la gente en esas regiones, ¿no? Lo que tenemos cerquita y que realmente podamos trabajar con eso. Recordemos que la gastronomía no es solamente poner un plato, sino es respetar ese producto, el que cogemos, el que decía David, y es el que podemos manipular sabiendo que tenemos una higiene y que no vamos a contagiar a nuestro comensal, a nuestro cliente, porque somos profesionales y debemos saber eso, como el médico que es el que entra a sala de cirugía y sabe todos sus protocolos de seguridad, así nosotros en la cocina de igual manera. A mí me parece un tema súper interesante lo que decía David y lo ha tocado Ernesto, y es que hoy la campaña ha sido el gran armamento, lo que tenemos para combatir el coronavirus es el lavado de manos. Y esto me parece supremamente espantante, y es que en el mundo no tengamos una educación en el lavado de manos, en donde el lavado de manos es tan importante para tu higiene como la higiene de tus alimentos y el del bien común. Entonces es muy importante que caigamos en esa lógica y sepamos que este tipo de acciones que estamos tomando hoy en día no se van a perder ni se pueden perder. Son parte fundamental de poder aprender y no cometer los mismos errores que podamos cometer en un futuro, ¿sí? Eh, yo creería que las personas deben ser conscientes del momento que estamos pasando, ¿sí? Y se deben poner realmente la mano en el corazón y saber que si hay la oportunidad de que una familia o en el horario específico de cada país o de sus normativas podamos salir a mercar, podamos ir a la plaza, comprarle y ayudarle a esos campesinos. Mire, hoy en día las grandes ciudades por lo menos tenemos abastecimiento, por lo menos tenemos una opción. Nuestros campesinos que viven a 1 hora, 2 horas de las grandes ciudades, 3, 4, hasta 6 horas a veces, son personas que realmente la están pasando muy mal, porque desafortunadamente el abastecimiento, pues por las leyes no están llegando a hacer la recolección a esos campesinos. Entonces realmente poderle brindar esa ayuda económica, ese granito de arena y poder ir a las plazas de mercado a comprar producto nacional, ayudarle a la pizzería de barrio que está ahí, que sabemos que es un producto local, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que motivarlo. El gran desafío acá para poder
tomar una luz de esperanza y saber que todo mejorará es en cada uno de nosotros, en que realmente tomemos conciencia que si me cuido yo, voy a cuidar al resto del mundo. Porque es que la historia no lo ha dicho y la historia reciente no lo ha dicho, y es que si no acatamos unas medidas, si no acatamos eh, estos procedimientos, no queremos vivir una historia de Italia, no queremos vivir una historia de España. Realmente esto en Sudamérica, si se viviera de esa manera, sería un caos. Colombia es un país hoy en día que intenta salir adelante, como te comentaba, tiene muchos emprendimientos, pero el sistema de salud desafortunadamente es deficiente. Entonces, para evitar todas estas complicaciones, para de pronto tener una historia aleatoria donde tengamos un final que sea desastroso para todos, es el momento de concientizarnos, es el momento de innovar, es el momento de repasar, es el momento de certificarnos, es el momento de ampliar nuestros conocimientos y es el momento de enseñar a esa persona, a mi cliente, a que todo el producto que estamos manejando y el producto que él va a manejar o que va a consumir es totalmente certificado y pues con toda la tranquilidad de las normatividades. Así es, Álvaro, y bueno, en resumen, básicamente algo importante que debemos destacar, que bueno, tú lo mencionaste, y es que una fortaleza importante para sacar al sector gastronómico y turístico adelante es trabajar de manera conjunta, apoyar al pequeño productor, al pequeño empresario, para poder así lograr grandes e importantes cambios. Como sabemos, la gastronomía y el turismo tienen una correlación muy importante. Esta pregunta va para el ingeniero Ernesto. Ernesto, ¿sería importante tener acuerdos interinstitucionales o de coworking dentro de las estrategias para afrontar las repercusiones de la emergencia entre todos los actores que generen gastronomía y turismo en un país? Ernesto, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí sí, listo. Ahora sí, sí me escuchan ahora, ¿verdad? Sí, ahí sí, listo. Fíjate, te voy a decir, no que es importante, te voy a decir que es vital. Te voy a decir que es vital, es lo que hemos venido platicando en toda este ratito que hemos estado platicando muy a gusto de estos temas y reflexionando sobre todo lo que deberíamos estar ya empezando a hacer. Y qué bueno que haya muchas personas conectadas y que empiecen también a sensibilizarse con este tema, porque es un tema de mucha sensibilidad. Efectivamente, hay que trabajar unidos. Ahí lo decía el chef Álvaro muy claramente, es momento de unión, no es momento de separarnos, no es momento de competir, a ver cómo gano más que tú o cómo hago un negocio. No, no son esos momentos. Son momentos de sobrevivir. Ahorita hay que sobrevivir a esta pandemia. Lo primero es eso, sobrevivir. No sabemos cuánto vamos a sobrevivir, esa es la realidad. ¿Cuántos negocios van a quedar? No lo sabemos todavía. Entonces, es momento de echarnos la mano. Hay que hacer acuerdos, hay que buscar ayuda, hay que buscar personas de diferentes ramas, consultores en diferentes ramas. No es más que ese coworking que lo que estás diciendo. Ahorita lo que estamos haciendo aquí es un coworking. Estamos personas de diferentes ramas, estamos reunidos, no estamos en un medio físico, estamos en un medio virtual. Es parte también del coworking, tanto puede ser un medio físico como un medio virtual en el que compartamos un espacio. Y eso estamos haciendo ahorita, estamos haciendo coworking acerca de qué vamos a hacer una vez que termine esta emergencia, que no va a terminar hasta que no haya una vacuna. Hay que entenderlo claramente. Podemos hacer todos los protocolos, tenerlos bien claros, pero la pandemia no se acaba hasta que haya una vacuna. Y esa vacuna todavía toma tiempo. Por lo tanto, lo que nos toca es a las personas darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que poner el granito de arena y cumplir ahora sí las medidas que se están tomando tarde o temprano, pero ya se están tomando. Hay que ver las buenas prácticas de otros gobiernos y asumirlas nosotros como personas también, asumirlas, tener esa valentía de asumir y de exigir también nuestros derechos que se cumplan también y hacerlos cumplir nosotros también, ¿no? Entonces, obviamente es momento de mucha unión, es momento de contactar
a Álvaro, de contactar a Ernesto, de contactar a David, de contactar al grupo. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo emprendemos? Y que cada cual con la experiencia apoye y ayude al crecimiento. Hay que ver qué están haciendo otros países, qué están haciendo otros negocios parecidos al de nosotros en otros países y buscar esos modelos, adaptarlos y replicarlos. Siempre digo adaptar porque no hay ningún modelo que funcione tal cual jalándolo a un país. Hay que adaptar a nuestras condiciones porque a pesar que el negocio se parezca, es diferente en todo, en el país, en el modelo económico, en la capacidad de la gente, en la capacitación, en la infraestructura, a pesar de que el negocio sea muy parecido. Entonces hay que trabajar unidos, hay que buscar, hay que explotar más las redes sociales, hay que salirnos de los patrones que veníamos teniendo hasta hoy, de la clase presencial, que todo el mundo quiere una clase presencial. No es así. Lamentablemente también hay que explotar las plataformas. Nos estamos dando cuenta que estamos usando las plataformas y el medio ambiente nos está agradeciendo. No salimos y los animalitos regresan a las playas de nuevo, las tortugas van a desovar, los animalitos andan en la calle, animales que estaban en extinción se han vuelto a acercar al medio. Entonces, que el ser humano no esté, estamos haciéndole un bien al país, al medio ambiente. Entonces también tenemos que entender eso. Si circulamos menos, es menos emisión de gases, es menos contaminación. Las plataformas virtuales nos ayudan a tomar la clase a la hora que queremos, a hacer nuestros ejercicios. Entonces también nos toca un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de informatización, a las nuevas formas de recibir la formación y la educación, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que ahora sí mostrar una gran apertura con todo esto que estamos viviendo. Es el siglo XXI, todo está a nivel de plataformas, todo está a nivel de aplicaciones, entonces nos toca dar otro paso a la hora de plantear nuestro negocio. Las ventas hay que verlas ya de otra manera, hay que utilizar más las redes sociales, hay que utilizar más la mercadotecnia digital y evitar ese contacto físico con la gente y ese gasto de recursos que hacemos a la hora de vender, ¿no? y de movernos. Entonces, ese es algo muy interesante. El planeta lo necesitaba también. Así es. Necesitaba que no estuviéramos nosotros de un lado a otro también. O sea, miren cómo se ha ido recuperando, hasta la capa de ozono ha tenido recuperación. Entonces, mucha reflexión con estas cosas que hemos estado platicando. Siéntese cada cual en una mesa de operaciones y hágase una autopsia, como yo digo, meditar un poco de todo esto. Vamos a hacer una autopsia y vamos a plantearnos. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Ernesto. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas de nuestros queridos usuarios que nos han estado viendo durante este tiempo. Pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales y si aún no lo han hecho, también pueden visitar nuestro sitio web si quieren conocer más información sobre nosotros. Y algo importante que aportar es que el Grupo Apeticor está comprometido con trabajar en aras de sacar el país adelante. Les invitamos a que se unan a este esfuerzo conjunto que debemos hacer todos como sociedad. También nos estamos preparando para hacer los cambios necesarios para afrontar la posemergencia y por eso hemos reunido a este brillante panel de expertos a quienes pueden referir todas sus preguntas. Bueno, así que vamos a empezar con las preguntas. Y tenemos aquí la primera de Steffi Puebla. Para un pequeño empresario, ¿es costoso tener certificados? David, por favor, vamos a ir de forma aleatoria y bueno, ahora le toca a David responder esta pregunta. Para un pequeño empresario, ¿es costoso tener certificados? Bueno, las certificaciones son en diferentes niveles. Tú puedes certificar desde una norma básica como es certificación en buenas prácticas de manufactura hasta certificar ISO 22000 en un establecimiento, que es una de las normas más altas. Cuando nosotros hablamos de negocio, tenemos que entender que la inversión genera recursos y genera rentabilidad. Mientras más tú inviertes o mientras mejor está encaminada tu inversión dentro de una planificación adecuada en la parte de la creación del negocio, pues vas a tener mejor rentabilidad. Si se habla de caro, depende del nivel de la certificación. Si hablamos de oneroso, tenemos certificaciones onerosas como una ISO 22000 y certificaciones no tan caras como una ISO BPM, como una certificación BPM. El asunto de la certificación no es tanto la certificación per se, sino es el proceso que te lleva a certificar. Certificar quiere decir que alguien está diciendo que lo estás haciendo bien. Entonces, para que ese alguien diga que lo estás haciendo bien, pues tienes que hacerlo bien.
Ahora, a partir de esto, y eso es algo que me queda claro y que quisiera dejar claro al público que nos está viendo, a partir de esto no es que los negocios pequeños van a desaparecer, que es lo que la mayor parte de gente está pensando. Yo les acababa de decir hace un momento que en cadenas de restaurantes que están en patios de comidas no existen procesos de calidad estandarizados. Entonces, a partir de esto, más bien la competencia se va a alinear y todo el mundo va a tener libre acceso a la competencia. Yo me certifico, puedo competir. Mis cocineros son certificados, pueden competir. El que no lo hace simplemente tendrá que salir. No por un tema de solidaridad falsa o de falso espíritu de cuerpo con grupos económicos que quieran hacer negocio a partir de cosas inescrupulosas o de criterios inescrupulosos, sino de la necesidad de garantizar alimentos seguros. Es que esa debe ser la prioridad. No puede ponerse sobre la salud humana, no puede ponerse o cualquier otro tipo de interés. Entonces, a partir de esto, a partir de lo que está sucediendo, nosotros vamos a darnos cuenta que si tenemos encaminada la orientación de calidad o la orientación de crecimiento en calidad, nos vamos a tener mayores oportunidades de crecer. Yo creo, y esta es una parte que en escuela siempre se les enseña y se les dice a los estudiantes, el tema de la calidad no viene solo desde el manipulador de alimentos. Cuando tú certificas calidad, cuando tú haces generación de calidad, cuando tú haces calidad en un negocio, tú garantizas que desde el proveedor te sirve con calidad, te entrega materia prima de calidad, procesas con calidad, sirves con calidad. Entonces, la calidad no es un tema solo de eslabones aislados. La calidad es una cadena completamente grande. Entonces, al generar calidad, al exigir calidad, estamos haciendo que la calidad aumente y que sea un círculo del cual nadie se sale. Y el que quiere salirse de ese círculo simplemente se queda sin clientes. Entonces, al exigir calidad como consumidores, como gobiernos y como todo, lo que estamos haciendo es eliminando automáticamente lo que a muchos les preocupa, que es la competencia desleal. Así de simple. Es decir, si tú no ofreces calidad, te vas del mercado y punto. Ya no tienes oportunidad de vender. Entonces, es necesario más bien que entendamos que la calidad tiene que ser una obligación y la solidaridad debe venir por los estamentos estatales. Usted quiere ponerse, usted le puedo ayudar a certificar y por último me paga a largo tiempo la certificación que hice. Hacer que las empresas certificadoras de calidad crezcan. Es increíble, pero en países como los nuestros hay 1 o 2 certificadoras de calidad en seguridad alimentaria, no hay más. No hay quien más te certifique. La mayor parte de gente no sabe qué es una certificación de calidad y es un tema tabú todavía. Eso es. Muchísimas gracias, David. Esperamos haber respondido de manera correcta a la inquietud que tenía nuestra amiga Steffi. Bueno, también tenemos otro comentario de Alexander Rodas. Él nos pregunta, ¿cuál va a ser el protocolo para los restaurantes con 1 o 2 estrellas después de la pandemia? Álvaro, por favor, si puedes responder esa pregunta. Mira, primero que todo, darle un agradecimiento a Alexander por estar súper conectado con nosotros. Sin duda, y quiero resaltar lo que ha dicho Ernesto con su participación, con su experiencia, lo que acaba de decir David, acá es supremamente importante, no es que si queremos, sino debemos cumplir lo que son ciertas normativas. Independientemente si nuestro negocio es un negocio de barrio, por así decirlo, es una pizzería o es una cevichería, o si estamos hablando de una estrella Michelin, realmente aquí lo importante es saber que desde que mi productor o esa persona que me está trayendo mis insumos que yo necesito, primero deben ser de primera calidad. Segundo, lo que yo haga dentro de mi planta. Normalmente este tipo de restaurantes que ya manejan algún tipo de nivel, ya manejan su propia planta de producción y son plantas que ya están certificadas con su ISO, en donde han pasado un proceso ya bastante largo para poder poner en práctica esa certificación. Acá lo más importante es que qué vamos a hacer en el día de hoy y en el presente. Nos cambió la curva de negocio, nos cambió así, 180 grados, y nos volcamos a los domicilios, a las plataformas. Entonces allí es donde debemos saber que si yo saco un domicilio desde mi restaurante, porque te doy el caso grande y es que aquí en Colombia, en Bogotá, los restaurantes de alta categoría, te estoy hablando de Criterion, de los hermanos Rauch, de Juan Manuel Barrientos,
del mismo Álvaro Clavijo, que es el del Chato, restaurantes que están en revistas entre los primeros restaurantes, han optado por el modelo de los domicilios para mantenerse a flote, pero han optado manteniendo y generando las condiciones higiénicas para hacerlo. ¿Por qué? Por lo que te decía, estos grandes restaurantes ya tienen centros de acopio y de distribución propios. ¿Por qué? Porque estamos hablando que, digamos, los hermanos Rauch tienen Criterion, pueden tener 4 restaurantes aquí en Bogotá, tienen en Villavicencio, tienen en Cartagena, tienen en varios sectores, en varios centros comerciales. Entonces, este tipo de restaurantes ya van a que tienen una planta. Yo lo que puedo pensar es que en este tipo de restaurantes, ya con el embalaje del domicilio, debemos tener muy presentes el tratamiento que se le da hasta el momento de que nuestro cliente recibe. ¿A qué me refiero? A tener tapabocas especializados, tapabocas de no fluidos, ¿sí? No un tapabocas improvisado, sino un tapabocas que lo reglamente, porque no solamente le damos insumos al cocinero o le damos insumos al jefe de cocina que está pendiente de los domicilios, sino que hay que darle esos insumos de protección a nuestros domiciliarios, a esa persona que presta el servicio para entregar nuestra comida. Aquí se está adoptando algo muy, muy chévere y son 2 prácticas. La primera, y es que el domicilio jamás sube a tu casa. Tú bajas por el domicilio a tu portería o a tu punto de seguridad o donde entras de tu casa, jamás está entrando al domiciliario, primer punto. Y segundo punto, que me parece excelente, y es que restaurantes de la categoría tan alta como de los hermanos de los Raucho, Juan Manuel Barrientos, están haciendo una asesoría de venta, pero acompañado con una asesoría de postventa. ¿Por qué? Porque estos grandes restaurantes están embalando su comida al alto vacío, ¿sí? Mucha gente en su casa pues no tiene ni idea qué es el alto vacío y realmente el producto del postventa hace que tu cliente tenga una experiencia muy cercana a lo que pueda estar en tu cocina. Entonces, de esta manera, creo que son 2 planteamientos supremamente importantes. El primero, no bajar la guardia, y el segundo, darle esa confianza a tu cliente postventa. Muchísimas gracias, Álvaro. Loren Tronce nos dice, como chef y empresarios, ¿ustedes qué opinan de lo que se oye mucho de no usar algún producto porque te sale muy costoso? Ernesto. Híjole, ese es un tema muy, muy interesante, ¿no? O sea, fíjense cómo es la mentalidad nuestra, el 80%, les voy a comentar esta estadística, el 80% de las personas que adquieren algo no saben por qué lo adquieren. Vamos a partir de ahí. Eso es una técnica de venta, ¿no? Nosotros nos dedicamos a comprar cosas que no necesitamos. O sea, vamos al súper, vamos a un mall y damos $200 por un par de tenis, de zapatos, por un pantalón que nos gustó. Sin embargo, nos cuesta mucho invertir, que es la diferencia entre gastar e invertir. Entonces, aquí sí hay que tener en cuenta algo muy interesante. Cuando tú le agregas valor a tu negocio, estás haciendo una inversión. No puedes verlo como un gasto. Uno tiene que agregar valor al negocio. Siempre que agregas valor a tu negocio, eso se llama invertir. Siempre que le agregas un gasto al negocio de cosas que no producen, o sea, que no generan valor, que no generan dinero, estás añadiendo un gasto. Entonces hay que ver entonces ahora sí y analizar costos-beneficios, estimada. Tienes que analizar muy bien los costos-beneficios. ¿En qué le vas a invertir y qué beneficios te va a dar? Y si el beneficio es la sobrevivencia y el salir adelante, pues yo creo que es una inversión. Entonces sí tienes que tener muy claro, esto es algo con el que debes de sentarte con algún contador y alguien y entender cuándo es un gasto, cuándo es una inversión. ¿Qué es una inversión? Cuando genera valor. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Porque estás siendo un emprendedor. Entonces, como emprendedor,
también tenemos que darnos la tarea de aprender un poquito de la parte de la economía y la contabilidad. ¿Cómo convierto pasivos en activos? ¿Sí? Entonces, toda esa parte hay que analizarla. Siempre que vamos a hacer un negocio, siempre que vamos a emprender no es tan fácil, lleva sacrificio y por eso todo el mundo no lo hace. ¿Sí? Lleva limitaciones y por eso todo el mundo no lo quiere hacer tampoco. Entonces, emprendedores, ustedes que están ahí, saben que se sacrifica mucho por un negocio. Entonces hay que buscar qué es lo que sí es una inversión y no un gasto. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces, una certificación, seguro, por todo lo que hemos estado hablando aquí, que es una muy buena inversión, porque es un distintivo dentro del sector en el que tú te muevas, cualquiera, gastronómico, turístico, metalmecánico, de transporte, es un distintivo, es algo que alguien te está reconociendo que tú cumples estándares de calidad, que tus procesos con los que tú realizas todas tus actividades son procesos estandarizados y que están a la par de los procesos de las empresas del primer mundo. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, esperamos haber respondido de manera muy correcta lo que nos preguntó nuestra amiga que nos está visualizando Gracias. En estos momentos. También tenemos otra pregunta que es de nuestra amiga Nancy Ponce y nos dice, ¿cómo hacer para brindar nuestros servicios con la especulación en los precios? David. Ay, a ver, ¿cómo hacer? No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para brindar nuestros servicios con la especulación en los precios? Ya, a ver, yo entiendo actualmente todo esto de la emergencia, y regularmente sucede cuando hay crisis, cuando hay emergencias, siempre se lucra de aquello y se empieza a meter un negocio que es un poquito más rentable, que es el negocio del contrabando y la especulación. La competencia desleal se elimina automáticamente de un negocio cuando los estándares de calidad le eliminan a esta competencia desleal. Aquí debemos de entender nosotros algo, que la calidad es la expectativa que una persona tiene sobre un producto o un servicio como concepto, pero no se puede vender algo que está por debajo de los mínimos de calidad. Es decir, yo no te puedo vender un alimento que te diga esto es barato, pero te va a hacer daño, porque no puedo vender, no es apto para el consumo humano. Entonces, eso es lo que hablamos de competencia desleal. Aquí en el Ecuador todavía se ven lugares, por ejemplo, donde te venden almuerzos que cuestan $1.50, cuando el promedio de un almuerzo está entre los $2.75 y $3.50. Entonces, es a mitad de precio y tú llegas y dices, wow, ¿cómo lo lograron, no? Entonces, chuta, te dieron la carne ¿de dónde? ¿Arroz de dónde? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso ya va a desaparecer a partir de eso, pero debemos entender, y yo vuelvo a insistir en esto. Esto es un ciclo que no involucra solamente a los manipuladores de alimentos, hablando del restaurantero. Esto es un ciclo que involucra al productor, al de la logística, al del transporte, involucra al manipulador de alimentos, al restaurantero, e involucra como un actor fundamental en esto al consumidor. Al consumidor. Nosotros, hablando un poquito de marketing, estamos involucrados y en Latinoamérica tenemos mucho el mercado rojo. El mercado rojo, la bibliografía habla del mercado rojo, que es gente que busca mayor cantidad por menor precio, independientemente de la calidad. Entonces, a partir de esto, yo pienso que esa necesidad va a tener que cambiar. Como dijo Álvaro, el cambio tiene que ser de 180 grados también desde la parte del consumidor. No se puede seguir en ese sentido. Entonces, para nosotros entender que la calidad va a generar mayor ingreso, tenemos que plantearnos, hacer una reflexión personal y entender que como dueños de negocios, si yo invierto voy a tener ganancias y si no invierto no tengo ganancias y voy a tener que salir del negocio y voy a quebrar y voy a perder y me voy a ir a la quiebra y tiene que ser así. Entonces, entender que la capacitación, la calidad y mejorar permanentemente los sistemas va a ser algo que nos va a hacer avanzar como sociedad. Ojo que no lo estamos inventando nosotros, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, esto ya existe. En Europa esto es algo muy normal. Tú no te puedes poner un restaurante porque se te ocurrió en Europa o en Estados Unidos. No puedes ponerte un restaurante porque tenías el local vacío. No puedes hacerlo. Tienes que tener licencias, tienes que tener certificaciones, tienes que tener estudios, tienes que cumplir ciertos requisitos básicos, entendiendo que para
preparar alimentos de expendio público, tienes la capacidad también de matar. Yo siempre lo digo y con esto voy a finalizar. Un cocinero es mucho más peligroso que un terrorista con una metralleta, porque al terrorista se le acaban las balas y deja de matar. El cocinero va a seguir con la ignorancia y con la dejadez permanentemente y seguirá muriendo gente bajo sus manos hasta siempre. Gracias. Así es. Bueno, esta última pregunta que me parece muy importante también es de nuestra amiga Carmelita Lucía. Buenas noches, estimados chef. ¿No se supone que el virus muere en el estómago? Vamos a ver a quién le dejamos esa pregunta. Ernesto, puedes hacer una pequeña intervención también, al igual que Álvaro y David, para poder responderle esta última pregunta que tenemos de Carmelita. Mira, este tema, no soy yo experto en el tema de los virus, pero los virus obviamente entran al organismo y a partir de ahí actúan las defensas del organismo, que empiezan a generar toda una serie de anticuerpos para después caerle a ese virus. O sea, ahorita el virus entra y tu organismo va a empezar a tratar de generar defensas para poderlo combatir, pero también si tú tienes un sistema inmunológico muy bajo, donde no te alimentas bien, donde andas muy estresado, pues el organismo pues no tiene las defensas para combatir ese virus. Por eso les decía ahorita, la enfermedad no se va a acabar hasta que haya una cura. O sea, la enfermedad vamos a tener que lidiar con ella y extremar las medidas y buscar protocolos, pero hasta que no haya una cura, la enfermedad no se va a acabar. Y ahora sí que los que son expertos aquí en esta parte que opinen más a fondo, ¿no? David, cuéntanos un poco tu apreciación. Bueno, a ver, entendamos, el virus es un organismo celular, es un organismo que no es una célula, es mucho más pequeño que una célula, muchísimo más pequeño que una célula, y tiene solo la mitad de cadena genética, tiene o ARN o ADN, sin querer profundizar en la parte genética, es la mitad de una cadena, entonces es un ser prácticamente inerte. Un virus es un parásito obligado, es decir, un virus necesita de otro ser, particularmente de otra célula, para poder vivir y reproducirse. El virus ciertamente es un virus respiratorio y sí es verdad, se muere en el estómago, pero lastimosamente, anatómicamente, los seres humanos, nuestro sistema gastrointestinal está conectado al sistema nasofaríngeo. Entonces, cuando tú ingieres el alimento con el virus, pasa por el sistema nasofaríngeo y es tan rápido el contacto que entra a la parte pulmonar. Entonces, sí, se muere en el estómago definitivamente, pero porque el estómago no es el objetivo del virus. El virus busca entrar a los pulmones. Y ese no es donde se mete a las células, les vuelve locas celularmente a las células de los pulmones y hace que se produzca la reacción autoinmune, porque la muerte es por una reacción autoinmune donde en los pulmones se produjo moco y eso se llama la neumonía atípica, que es provocada por el SARS-CoV-2, que es lo que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias, David. Y bueno, también escuchemos la intervención de nuestro amigo Álvaro. Bueno, Carmelita, pues, y a todas esas personas que tienen la duda, mira, David lo ha dicho de una manera simple, pedagógica y fácil de digerir. Y no es que creamos, a ver, porque es que, bueno, en medio de todo esto se han creado mitos, ¿no? Y se han creado muchísimas cosas que llamamos las fake news y desinformación, que desafortunadamente millones de personas tienen acceso a esa información y se la creen 100%. Hace poco escuchaba que si tú ponías el pelo dentro de una Biblia, te sanabas. O sea, hemos llegado a tal punto de desinformación que realmente esto es increíble, lo que acaba de decir David en la forma tan sencilla de poderlo digerir, y es que si yo tengo el virus y lo tengo donde sea, en mis dedos, en lo que me vaya a comer, y entra por la boca, amigo, lo más seguro es que el 99.9% tengas el COVID, ¿cierto? Si te esparces los dedos y tienes el virus en los ojos, lo más seguro es que lo tengas si vas a la nariz, porque recordemos que esto es un virus, ¿sí? Y de la misma manera podemos, digamos que, propagarlo. Entonces es muy importante que la gente sepa y tenga en cuenta que no solamente es, ay, muere en el estómago y ya, no, es que tengamos en cuenta
la veracidad de las cosas y que tengamos y sepamos que el virus no solamente convive nosotros en las manos, en la ropa, sino desafortunadamente en los zapatos, que entramos en casa, en la parte de abajo o en las mismas gafas que llevamos a la calle cuando salimos. Entonces hay que ser primero muy lógico en lo que se piensa y no creer en todas las cosas que dicen que, bueno, como lo que le comentaba, lo del pelo dentro de la Biblia, es algo ya irracional, pero que tomó, digamos, aquí en mi país, tomó tanto auge eso que decíamos, bueno, las fake news realmente pueden llegarle a ser más problema que hasta el mismo virus. Entonces, lo que ha dicho David es supremamente sencillo y es que así sea algo comestible, igualmente te vas a contagiar. Así es, Álvaro, y muy importante eso que acabaste de decir, y hay que acotarlo porque es importante que las personas estén totalmente informadas por los canales oficiales. Y bueno, con esto concluimos nuestra ronda de preguntas y también gracias a todos ustedes por participar, también por su atención y sus preguntas. No olviden que si este programa les gusta, pueden compartirlo, también darle me gusta y también seguirnos si a ustedes aún no lo han hecho. También a nuestros queridos chefs, gracias por recibir nuestra llamada y no olviden que la casa del Grupo Apeticor siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes y también ha sido un placer escuchar sus intervenciones y les agradecemos muchísimo por haber estado acá. No sin antes, por favor, se puedan despedir de su audiencia que estuvo muy pendiente también de todo lo que ustedes pudieron manifestar. Empezamos por ti, Ernesto. Bueno, muchas gracias por este espacio. Pienso que hay que seguir fomentando este tipo de espacios con diferentes especialistas. Yo creo que cada cual trae ya bien definido cuál es su especialidad aquí en esto. Ha sido muy rico el debate que hemos hecho. Se han dado muchas acciones que ya podemos empezar a tomar. Hay que reflexionar mucho sobre estos espacios y que se hagan muy periódicos. Me queda enviarles un fuerte abrazo, pedirles que se cuiden, que hagan que todo el mundo en sus casas cumpla las medidas. A los emprendedores que no hay que temer a estas crisis generan muchas oportunidades para crecimiento y, y ese crecimiento se va a ver reflejado obviamente en su negocio, en su familia, en el medio ambiente, en la sociedad. Que tienen empleados, no es cerrar un negocio por cerrarlo. Recuerden que ahí quedan familias también sin trabajo, hay que ser muy cuidadosos con esto. Entonces hay que echarle muchas ganas, hay que comprometerse mucho con la sociedad, que no porque tengamos un negocio y nos vaya mal hay que cerrar, no hay que echarle ganas, hay que reinventarnos, hay que utilizar técnicas innovadoras, hay que utilizar todas las herramientas que estén en nuestras manos para seguir creciendo y para que el negocio siga dando trabajo a las familias y siga aportando. Desde México les envío un fuerte abrazo a todos ustedes, audiencia, a los panelistas, un gusto saludarlos y haber estado con ustedes en este encuentro de lujo y les envío un fuerte abrazo desde México. Muchísimas gracias, Ernesto, igualmente. David, activa tu micrófono. Agradecer por la invitación. Siempre la casa querida CTS y CPS, que se les quiere mucho. Abrazos a mis estudiantes, abrazos a las personas que nos están viendo. La recomendación, por favor, quédense en casa, cumplamos las normas. Esto no es de chiste, la gente se está muriendo y yo pienso que solo cuando te pasa te das cuenta que es verdad, estamos luchando contra un enemigo invisible y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa para protegernos y proteger a las personas que están a nuestro alrededor. Entender que esto nos va a hacer cambiar, es una forma obligatoria, es una forma de selección natural de la tierra. Yo siempre digo, la tierra se está expulgando, entonces de alguna manera nos está haciendo entender quién domina esto, y quién domina es la tierra. Entonces entender, siempre seguir a la luz, al agua, a la Pachamama, a la tierra, al bien, hacia donde tenemos que ir, y si tenemos que empezar de nuevo, pues empezar de nuevo, entendiendo que con el corazón, con fuerza y con fe se puede lograr todo. Entrañables abrazos para México, para Colombia, para Manabí,
para toda la audiencia, se les quiere mucho y por favor cuídense para que la próxima vez que nos reunamos en vivo con todos y poder darnos un abrazo, porque eso es lo mejor que nos podría pasar en un mes. La tierra nos está poniendo a prueba, pues, y se les quiere mucho. Paz. Así es, muchísimas gracias, David. Álvaro. Pues mira, sin duda quiero darle un agradecimiento y un gran saludo, expresarles mi gratitud y mi admiración a esos héroes que están ahora en la primera línea de reacción con una profesión, una vocación inmensa que son todos los médicos del mundo. Realmente para ellos, si nos está viendo alguien, si su familia hace parte de los médicos, miren, muchísimas gracias, son las personas que ponen el pecho con nosotros y hay que reconocerlo no solamente en el núcleo familiar, sino públicamente. Se están arriesgando demasiado y gracias a ellos podemos tener una luz al final del túnel. Solamente gracias a ellos tenemos un amanecer para podernos programar y decir, va a pasar y vamos a salir adelante. Para todos ellos, para mis médicos, para los médicos del mundo, un gran saludo. Agradecerle a este panel increíble, David, Ernesto, Génesis, para mí ha sido totalmente un placer. Créame que no solamente de esto que pudimos conversar salen grandes reflexiones para nosotros, sino para esas personas que nos están viendo, que es tan importante que puedan escuchar y tengan en cuenta y puedan sacar sus propias conclusiones, pero que tengan ese carácter de poderlo sacar y poder contextualizarse en lo que está pasando realmente en el mundo, ¿sí? Al grupo Apeticorp, mire, mil gracias. Creo que es prueba fehaciente de cómo en estas épocas de pandemia, de dificultad, se pueden reinventar. ¿Y cómo nos estamos reinventando? Mire, esto es prueba de eso, ¿sí? David, sé que haces una parte fundamental enseñándole a los chicos, es totalmente increíble. Yo admiro muchísimo poder enseñar y más con esas dificultades y más la gastronomía, que es algo tan tangible, que es algo tan artístico, tan de olores, de sensaciones, y que tú lo puedas llevar a un contexto digital y no desampares a tus alumnos. Mira, eso es increíble, es un reconocimiento para ti, para tu escuela, para saber que vamos guiados por buen camino. Lo que te he dicho, mira, el grupo Apeticorp sin duda es prueba fehaciente que podemos hacer un cambio y podemos reinventarnos de una manera 120 productiva. Para todos ustedes, para los que nos están viendo, mil gracias. Yo desde Bogotá, Colombia, hasta Quito, Ecuador, hasta donde está Génesis, donde está Ernesto, a todos los que nos están viendo, mire, abrazos gigantes. Por favor, cuídense, cuiden a su familia, sean coherentes con lo que está pasando a nivel mundial, tengamos el distanciamiento social que es tan importante. Y, hombre, bendiciones. Yo realmente sé que vamos a salir juntos y veo esa luz al final del túnel. Abrazos para todos y muchas gracias. Así es, y muchísimas gracias a David, a Ernesto y a Álvaro. Con esto terminamos, amigos. Saludos inmensos a Colombia, México, nuestros queridos países hermanos. También esperamos que nos acompañen en nuestro próximo programa, donde vamos a estar con otro panel abordando temas de salud y psicológico, así que los esperamos. Y también es importante recordarles que si les gustaría que analizáramos un tema en particular, podemos estar leyendo sus comentarios y ahí nos pueden dejar sus recomendaciones. Gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente David, Álvaro, Ernesto y a toda nuestra audiencia que estuvo acompañándonos hoy día. Saludos y hasta la próxima. No olviden mantenerse en casa. ¿Qué pasa, Ernesto?